¿Usted celebra Halloween? Es divertido, ¿no? Ver a los chiquitos disfrazaditos de monstruos, de brujitas, de vampiros y de toda suerte de cosas espeluznantes. Salir a la calle y pedir calaverita, si es que está en México, en donde es muy frecuente que se pida calaverita. En Estados Unidos es dulce o truco, etcétera, etcétera. Y estoy casi seguro de que a lo largo del día habré escuchado en otros medios, e inclusive en el propio YouTube, largas explicaciones acerca del origen verdadero del Halloween, en donde se explica toda la tradición antigua, los diferentes nombres y conceptos, las runas, los druidas. Está muy bien. Pero quiere que le diga algo. En Relatos del Lado Oscuro nos gusta más la otra versión. La versión en donde los niños hay que cuidarlos. Y hay que cuidarlos mucho. Porque en México las brujas no andan con un sombrero de pico riéndose, gritando por aquí cosas, y los duendecillos no son amables, y verdaderamente es un día para tener cuidado. Porque en México hay toda una tradición que dice que las brujas y también los brujos hacen mucho daño. ¿No me cree? Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Le voy a platicar una historia que nos compartió Azucena. Azucena es originaria de Guanajuato, en la parte central de México. Hace muchos años, ella participaba con la familia. La familia era la abuela, el abuelo, el papá, los tíos. Tenían tierras, tenían lugares donde sembraban. En cierta época del año, la cosecha, todos los primos, grandes, chicos, medianos, todos se reunían allá, en el rancho del abuelo, con la finalidad de ir a recoger la cosecha y también a jugar. ¿Por qué no decirlo? En realidad era más el juego, la diversión, el ir a brincotear por ahí, el ir a convivir con otros parientes, ver al abuelo en sus campos, la camioneta, todo eso que es muy emocionante para los chiquillos. Y al abuelo le encantaba esa idea, además de que llegaban sus hijos a ayudarlo, y eso sí lo ayudaban. Era un hombre recio. Pero Azucena siempre se acuerda de su abuela, diciendo: no vuelvan tarde. Aun cuando eran sus tierras, aun cuando eran épocas en las que no había extrema violencia en ninguna parte, aun cuando eran caminos familiares para todos, siempre era la misma recomendación: no vuelvan tarde. Y es que el lugar era muy bonito. Se antojaba quedarse un rato más siempre. Por alguna razón la abuela siempre decía eso, sobre todo en la zona de la arbolada, porque verá, la tierra era plana. Pero más allá, rumbo al sur, estaba una quebrada y un río. Y a la orilla del río había muchos árboles. Algunos de ellos eran muy grandes, muy fuertes, árboles imponentes. Aunque soplara el viento apenas si se movían un poco. Azucena recuerda mucho una ocasión. Debe de haber tenido unos 15 años y fueron para allá. Ella se quedó con la abuela, allá en la casa preparando comidas, aguas, lo que fuera. En cierta hora de la tarde, está con su primo, uno de los muchachos, y la abuela les pide que vayan a dejar unas cosas allá a los trabajadores y se traigan al abuelo. Está bien. Montan en una camioneta, en una pick-up, y se van para allá. Llegan al sitio donde están todos, y aquello es una verbena de gente que viene, toma una cosa, bebe agua, se refrescan y esperan un rato más a que terminen lo que están haciendo. Ella está muy contenta viéndolos a todos. Los más pequeños, los medianitos, ahí hay otra camioneta que también está haciendo la tarea, recogiendo gente y todo eso. Cuando finalmente todos terminan, empiezan a subir sus cosas y el primer vehículo arranca y se va.
La camioneta en donde va Azucena se espera a que el abuelo, el papá y el primo terminen de recoger sus cosas. Que empaquen todo. Lo echan en la batea. Y un par de bicicletas de alguien que había llegado en bicicleta. También las echan a la camioneta. Y arrancan. Se ha hecho un poco tarde. Déjeme decirle que se ha hecho un poco tarde. Avanzan tranquilamente. Hasta van contentos, meneándose ahí en esas brechas en una camioneta vieja que va brincoteando un poco, otro poco para acá. Y de pronto comienza a fallar la máquina. De esas veces que de pronto se comienza a jalonear, como que algo no está funcionando, como que algo no va a caminar bien. ¿Y sabe qué? En esa época no había teléfonos celulares. No había forma de marcarle a alguien y decirle, oye, esto está fallando, ¿puedes venir por nosotros? No había manera, cuando de pronto, ¡pum!, se apaga por completo aquello. Intentan hacerle y nada. Y está oscureciendo. Azucena se percata de que hay una enorme preocupación. El abuelo y el papá se miran con cierto temor uno a otro. Está comenzando a oscurecer. Así es que ante la situación, deciden tomar las bicicletas y arrancarse en las bicicletas, dejar ahí la camioneta y al otro día pasar a ver qué pasó. Por lo pronto, Azucena se monta en la bicicleta con su papá. Su papá va a pedalear, es un hombre fuerte, y en la otra bicicleta van su primo y el abuelo. Y comienzan a pedalear muy fuerte, lo más fuerte que pueden. Es algo raro. Azucena se pregunta, ¿pero por qué todo esto? La respuesta viene casi enseguida, porque empieza a ver algo raro en los árboles. Como que de pronto se mueve una rama, pero de pronto otras empiezan a mover, a agitar las ramas de los árboles, pero le digo, no hay viento. No, y aun cuando hubiera viento, son árboles grandes, no debería pasar eso. Ella se queda muy asombrada viendo cómo de pronto se mueven las ramas como si algo grande estuviera brincando de una para otra e hiciera este efecto en las ramas. Acto seguido, de pronto, y en medio de aquello, su papá comienza a rezar en voz alta. Ella se sorprende, va sentada atrás de la bicicleta y se sorprende al darse cuenta que su papá está rezando. Este hombre de campo rudo, áspero, de pronto está rezando y su abuelo en la otra bicicleta también. Todos están rezando menos ella, que los mira con asombro, mientras sigue viendo cómo estos árboles se van moviendo cada vez más y cada vez más. De pronto y sin ningún problema, aquella bicicleta va acelerando hacia una bajada repentina, de una forma muy rápida, hasta el punto en el que terminan cayendo pesadamente. La bicicleta rueda, caen, se golpean un poco. El papá se levanta y Azucena se levanta, mira para allá, y es cuando se lleva el susto más grande de su vida. Porque en ese momento, entre los matorrales, como si hubiera saltado de los árboles al suelo, alcanza a ver algo que parece ser una mujer. Algo que tiene el cabello largo, revuelto, como sucio, como con mechones perdidos, así de una apariencia horrible, las encías salientes y las manos huesudas, que empieza a moverse hacia donde están ellos. Ella entra en shock, no puede hablar en ese momento y se queda petrificada de ver qué era aquello, pero al tiempo que está viendo esto se percibe que algo más acaba de caer por allá y algo más por allá. Prácticamente los están atacando. El papá inmediatamente saca el machete, pero lejos de lanzarse en una batida a dar machetazos, comienza a golpear el suelo. El abuelo toma el suyo y comienza también a golpearlo, de canto, no cortando el suelo, sino golpeando, de canto, haciendo un ruido al tiempo que siguen rezando, y el primo también está rezando. Todo aquello transcurre en algún tiempo que ella no puede precisar, porque lo siguiente que recuerda es estar en casa de la abuela, sumamente espantada. La abuela le está haciendo rezos, la está frotando con hojas de un árbol con ramitas de pirul, limpiándola literalmente, haciéndole un trabajo ahí raro. La abuela era una mujer muy, muy sensible. Esa cosa de manos cadavéricas se había aparecido repentinamente. Por supuesto, Azucena nunca más volvió a los campos. Le causó tanto temor. Pero no había sido la única, no. De hecho, también su primo la había visto. Martín, que era unos años mayor que él, que ella le confesaría después que sí, que él también la vio. Es más, todos la habían visto. Era una bruja. Eso fue lo que le dijo la abuela.
que era una bruja. Por eso no había que andar allí en los campos en las tardes, en esa zona en particular, porque si hay algo que les gusta a las brujas son los árboles grandes. Para ir de uno a otro y esperar. En este caso habían ido detrás de ella, detrás de la más joven. Era lo más fácil. Los otros se podían defender y se defendieron. Pero tal parece que no se quedaron contentas. Pasado algún tiempo, Azucena seguía allá. No iba al campo, no tenía la menor intención de volver a pasar por ese lugar. Pero ella tenía un amigo muy querido, Alberto, Beto. Eran amigos desde la escuela. Y él era un poco fiestero, ¿sabe? Había veces que si sabía que había un baile en algún pueblo, se iba para allá. Le avisaba a su mamá que se iba a ir al baile, y no es que fuera una mala persona. Pero agarraba monte y se iba al pueblo aquel a bailar en la noche, a pasársela con algún conocido que tenía en ese pueblo, y allá se quedaba. No era raro que se quedara en los pueblos. Aquel año, en mayo, Azucena y Beto se vieron y él le dijo que iba a ir a un baile en otra comunidad. Que si no quería ir, ella se disculpó. Por supuesto, era una invitación nada más por invitarla, porque finalmente era una chica de casa, ni modo que se fuera a quedar por allá. Y Beto se fue. A la mañana siguiente no regresó. No estaba en su casa. No era raro. De hecho, su mamá le decía: mejor quédate allá, no te vengas solo. Pero cuando cayó la tarde ya se preocupó, porque no llegaba. Y entonces fue de casa en casa, preguntando aquí, allá, preguntando. Llegó a la casa de Azucena, en donde preguntó si no sabían dónde estaba. Azucena le dijo que ella lo había visto, que se iba a ir a un baile, allá en tal pueblo y de tales características. La señora no lo pensó dos veces y se fue para allá. Fue preguntando tienda por tienda, lugar por lugar, hasta que encontró a un amigo suyo, un amigo de Alberto. Cuando le preguntó por él, este muchacho le dijo que sí, que había estado ahí, pero que se había ido esa misma noche, que no había querido quedarse. Aunque él lo invitó, él había dicho que no se sentía a gusto y no se quería quedar y se fue caminando. Total, la señora se regresó a dar una denuncia por desaparición de persona, para que lo buscaran a ver dónde estaba. Intervinieron personas de la policía, fueron bomberos a buscar en donde está una represa. Pensaron que se podía haber caído ahí, se había ahogado. Lo fueron a buscar a la orilla del río, por todos lados, pero nunca apareció. Y así fue pasando el tiempo. Lo dieron por muerto. Hasta que de pronto un día apareció. Raro. Estaba muy raro. Estaba tan raro que parecía estar perdido, no atinaba a decir cosas. En algún momento contó algo que había vivido. Y es que comenzó a caminar, saliendo de aquella fiesta. No quería preocupar a su mamá esa vez y por eso había arrancado caminando. Había pasado casi una hora y no veía claro para dónde iba. Pensó que se había perdido, pero él conocía esos caminos. Siguió caminando y siguió caminando hasta que de pronto algo se empezó a mover a su alrededor. Notó que algo bajaba de un árbol, que algo caía al piso. Él intentó correr, pero no llegó muy lejos, porque de pronto aquello se le atravesó y pudo verla. Cuando contaba eso, todavía le caían lágrimas de los ojos y se ponía muy nervioso y le costaba trabajo decirlo. Pero cuando describió aquello que había visto, eso que bajó del árbol, era exactamente lo que Azucena había visto y se llevó las manos a la boca tapándose para evitar decir ¡ay, qué espanto! Pero eso no era todo. Aquella cosa lo tomó. Lo agarró del cuello como si fuera un hilacho. Y lo comenzó a asfixiar y entonces él ya no supo de sí. Lo siguiente que recordaba es haber despertado dentro de una especie de cueva, amarrado y muy lastimado. Y a partir de ahí no poderse mover. Oír rezos, oír voces, oír cosas. A veces estaba un poquito consciente, pero otras veces no, porque de pronto venía esta criatura, este ser, y le daba una cosa de beber, que lo dejaba ausente, una cosa amarga y desagradable. Hacían rituales. Alguna vez le dijeron que nunca iría a su casa. Pero entonces un buen día, de pronto, algo pasó. El lugar aquel se llenó de una luz impresionante, como si de pronto toda la luz del sol hubiera entrado en este lugar tan oscuro, y él sintió claramente cómo se liberaron sus manos y sus pies, y pudo salir de ahí corriendo.
Y comenzó a caminar y no paró y no paró. Llegó a su casa, pero nunca volvería a ser el mismo. Casi no comía, casi no dormía, se fue acabando y se fue acabando. Aquello le había hecho mucho daño. Siguió viviendo, pero siguió viviendo hecho un abuelito, aislado, temeroso. Porque a veces las brujas no te matan, solo te roban algo muy de adentro, algo muy interno. Tu esencia, ¿cómo saberlo? El hecho es que iban por Azucena y al no podérsela llevar, agarraron lo primero que pasó, su amigo Alberto. Y este es un relato relativamente reciente, así es que no se imagine usted que es allá del siglo XVI. En México las brujas siempre se han creído reales. Y si bien hay muchas posibles explicaciones, la realidad es que esto es una creencia sumamente antigua. Déjeme que le platique que es tan antigua que los antiguos pueblos del altiplano mexicano de la parte central, antes de la llegada de los conquistadores españoles, creían que existían brujos y brujas. Es más, entre los pueblos de la parte central había tal variedad de estos seres o de estas personas con poderes diferentes que existían cerca de 40 tipos diferentes. Existían, por ejemplo, aquellos que curaban. A estos se les conocía como titisi. Eran una especie de médicos, pero no curaban con lo de siempre, sino que curaban con las manos, con sus rezos, con sus cantos. Eran poderosos y eran benéficos. También estaban, por ejemplo, los nahuales. Estos podían cambiar de forma, e incluso podían hacerse pasar por las propias deidades y tener las habilidades de éstas. Eran poderosos. Eran hechiceros poderosos. También estaban los teciutlaqui. Estos últimos eran hacedores de granizo. Eran los señores de las tormentas. Eran los que podían conciliar o podían atraer o podían romper todo lo que tuviera que ver con tormentas, grandes granizadas, grandes tormentas. El viento. Eran poderosos también. Y luego estaban, por ejemplo, los más temibles. Se les conocía como Tlacatecolos. Tlacatecolos. Estos eran los perversos. Eran los malos. Eran los que podían matar de las formas más variadas, desde el que con su sangre envenenaba, el que tocaba, el que asustaba para robar el alma. Y quizá las más temidas, que eran las Mometzcopinqui y las Tlahuelpuchis. Las Mometzcopinqui eran personas que podían cambiar su cuerpo disfrazándolo de algún animal, particularmente guajolotes, una especie de pavo que hay en México. Hacían una serie de rituales y podían transformar su apariencia. Y las Tlahuelpuchis eran las bolas de fuego. Es conocida como la mujer vampiro o la bruja vampiro mexicana, porque lo que hacía era beber la sangre de las personas. En el caso de las Mometzcopinqui, lo que hacían era absorber la energía vital, quitarle el alma, llevarse su esencia, su tonali. Eran particularmente temidas estas dos personalidades, y al decir personalidades es que también podían ser varones. Había una creencia que aseguraba que no, que si era varón, sería un hechicero o un brujo, dentro de alguna de las otras categorías, pero que solo las mujeres podían ser. Sin embargo, entre los pueblos mazahua, los pames, esto era indistinto. Se creía por igual que podían ser hombres o mujeres. Lo que es un hecho es que eran mortales. Y lo hacían por muchas razones. Primero, para alimentarse. Necesitaban esa sangre y esa energía vital. Necesitaban esa esencia para mantenerse bien, para poder seguir adelante. Pero también les servía para mantenerse jóvenes. Era una especie de vampirismo, y figúrese usted que esto se creía antes de la llegada de los españoles a México, antes de la llegada del cristianismo. Y esa es una parte también muy interesante, porque sabe, estos seres eran increíblemente peligrosos e increíblemente dañinos, pero no lo eran por elección. A diferencia del concepto de la bruja cristiana, estos seres, los Tlacatecolos, de los pueblos del altiplano mexicano, eran así por un designio, una especie de maldición. Si habías nacido en ciertas fechas, estarías condenado a ello.
Por ejemplo, en el 1 lluvia o en el 1 viento, el día 1 lluvia o el día 1 viento, las personas nacidas en ese tiempo tendrían ciertas características que los harían ser, o bien, médicos, adivinos, curanderos, hechiceros, por ejemplo, los que rompían tormentas y los señores de las tormentas, o bien, la maldición de ser una bruja, una Tlahuelpuchi, una Mometzcopinqui, cualquiera de esas. Era por designio, no por elección. Así es que estaban obligados a hacerlo, independientemente de que quisieran o no, en algún momento se transformarían y lo harían. Y la forma de evitar que atacaran es también muy interesante, porque en aquellos pueblos antiguos lo que hacían era colocar pequeños baldes con agua, y dentro de estos, objetos de una piedra que se conoce como obsidiana, una piedra volcánica brillante negra que parece de cristal. Se utilizaban estos remedios y, por supuesto, se ponían otras cosas. Pero sobre todo, se hacían rezos para mantenerles lejos, rituales, etc. Había mucho temor porque ambas atacan a los niños. Pero no a cualquier niño. Dependiendo de qué cultura o de qué pueblo fuera, había diferentes creencias. Había quienes aseguraban dentro de los otomíes y de los mazaguas que el ataque era fulminante. Pero otros pueblos, más hacia el Valle del Mezquital y hacia otras zonas, creían que estos atacantes eran repetitivos, que volvían una y otra vez hasta que finalmente la persona fallecía, pero no era en un solo momento. Así es que iban dejando pistas. Y algo interesante eran las marcas. Algunas personas dentro de estos grupos étnicos aseguraban que había mordeduras, pequeñas mordeduras o rasguños, otros solamente moretones y otros más aseguraban que esta función de extraer la esencia vital era por la nariz. Succionaban por la nariz, por lo tanto al encontrar al niño fallecido, le veían la marca de sangre en la nariz. Por supuesto que usted me puede dar muchas más explicaciones lógicas y sabias. Solo le estoy diciendo las antiguas creencias y esta noche le estoy compartiendo algunos relatos que nos han compartido las personas del auditorio y que tienen relación con el tema de las brujas en México y no en el Halloween, lo cual nos llama la atención y nos interesa mucho. Ahora déjeme que le platique algo que pasó con don Alfredo. Don Alfredo es una persona ya muy mayor. Uno de sus nietos nos ha enviado el correo platicándonos su historia. Don Alfredo nació en algún punto de 1940, en una zona rural, en la parte central de México, en el estado mexicano de Hidalgo, en los límites hacia Tlaxcala. Es la parte central. Una zona rica en tierras fértiles, haciendas maguilleras para pulque, grandes sembradíos, zonas agrícolas de todo tipo. Él nació en aquel entonces y muy pronto se quedó huérfano. Su papá era un hombre muy mayor que se había casado con una mujer joven. Eran únicamente don Alfredo y sus 2 hermanos pequeñitos. El asunto está que cuando muere el papá, la mamá se hace cargo del rancho. Era un rancho muy próspero, una tierra que tenía zonas de cultivo, que tenía animales, que tenía corrales, que tenía una lechería para la ordeña de vacas. Vamos, les iba bien. Estaba en una planicie. Tenía una casa grande, antigua, de esas de rancho antiguas. Atrás de ellos, a unos metros, se encontraba una cañada, también con un río y grandes árboles. Sauces llorones, pirules, lo que fuera, estaban ahí. Más allá de eso se encontraba otro rancho y hacia el frente, pasando los corrales, estaban las casas de los peones. En la casa del rancho solamente vivían las mujeres y los niños. Ahí mismo con ellos vivía la abuela, una de las tías, una nana, la mamá y los chiquillos. Pero la mamá todos los días a las 4 de la mañana estaba en la ordeña, vigilando la ordeña de la leche, la venta de la leche, para después pasar a tomar algo e irse a los campos a ver la siembra, la cosecha, el barbecho, lo que estuvieran haciendo. Era una actividad constante. Y con frecuencia, su tía se iba con la mamá, por lo que eran muy conocidas en aquel entonces como las hermanas. Al rancho le decían el rancho de las hermanas. Trabajaban fuerte. La abuela se encargaba de lo demás, de cuidar a los chiquillos, de ver por ellos. Y entonces, don Alfredo recuerda que pasó aquello raro. Hubo un momento en el que de pronto
alguien llegó con el rumor de que allá, en otra ranchería más allá, rancherías son pequeños grupos de casas. En algún tiempo eran las casas de los peones de los ranchos y se fueron quedando por ahí dispersas, pero el rumor era que habían matado a un niñito las brujas. Se lo habían chupado. Lo habían encontrado en la mañana con la mordedura de bruja. Era un rumor fuerte. Ahí mismo en el rancho a veces llegaba el cura a celebrar la misa. Se juntaban los peones, se juntaba gente del otro rancho, gente de otras rancherías, venían aquí a la celebración. Y ahí fue donde se enteraron que había brujas allá. Era algo de miedo, era algo de cuidado. Aquella gente ya se había prevenido. Pero la mujer que vino a decirles les advirtió que era muy serio y que tuvieran mucho cuidado porque era bien sabido que en el rancho no había hombres en esa casa. Los peones, los varones con sus familias vivían más allá. Y eso a las brujas les iba a traer. Pero además había algo que realmente le resultaba tenebroso a la abuela y que le daba mucho temor, y es que el más pequeño de la familia había nacido cuando su padre ya había muerto. Unos meses después de la muerte del padre había nacido el bebé, y como estaban de luto, no lo habían bautizado. Entonces tuvieron mucho miedo. La abuela sabía que era un mal momento. ¿Pero qué le iban a hacer? Esperaron. Y entonces pasó eso otro. Una noche ya están los niños acostaditos. La mamá ya regresó, ya está por ahí preparándose también para acostarse. La abuela está haciendo los últimos preparativos, cuando de pronto la nana se acerca a una ventana y alcanza a ver, allá atrás de la casa donde estaban todos esos árboles tan bonitos, las bolas de fuego. Tlahuelpuchis. Eso es lo que eran. Se veía cómo brincaban de un árbol a otro, brincaban, jugaban, subían y bajaban, hacían piruetas, siempre como encendidas, como si fueran de esas bolas de hierba que arden. Así, pero subían, bajaban, se movían y sin embargo los árboles no sufrían ningún daño. La niña aquella, la nana, corre y le dice a la abuela: abuela, hay brujas en los árboles, y rápido corren a proteger ahí, a cerrar todo, a poner los oscuros de las ventanas y a ponerse a rezar. Pero las vieron ahí. No había duda de eso. La abuela inmediatamente comenzó a hacer preparativos. Se trajo inmediatamente sus tijeras bien grandes y las puso abajo de la almohada de los niños. Luego corrió y se trajo un par de espejos, de esos que usaba la mamá para arreglarse un poco, y lo puso abajo. Luego uno en la ventana, porque sabe algo. A las brujas no les gusta verse. Eso es lo que se creía antes, por eso se les ponía agua, para que cuando se acercaran y se vieran, se horrorizaran y se fueran. Así es que les puso espejos por todas partes y se sentaron a rezar. Un rato después comenzaron los ruidos. Empezaron a oír los animales muy alborotados. Eran muchas vacas. Había unas que ya habían parido, que ya estaban ahí los becerritos, otras que estaban esperando dar a luz. Vamos. Oyeron todo aquel ruido. Luego oyeron a los trabajadores venir, ir y venir, golpear, hacer ruidos. Así se fue toda la noche. Al amanecer temprano salieron a ver qué pasaba, y había gente que estaba nerviosa. Uno de los trabajadores de allá de la ranchería les dijo que había visto las brujas. Hubo mucho temor. A esa hora, la mamá agarró al más pequeño, agarró a toda la familia y se fue a la iglesia del pueblo más cercano, en donde conocía al cura, y le pidió que lo bautizara. Claro está que el cura dijo: no, pero ¿cómo? Los trámites, que no sé cuánto. No hay ningún trámite, aquí lo que hay es brujas, me lo bautizas y total. La señora del rancho de las hermanas era una persona ruda, así es que se lo bautizó ahí mismo. De regreso a la casa, sin embargo, tuvieron precauciones. La abuela era una mujer que sabía muchas cosas, tenía su estampa de San Benito, algo que le habían traído años atrás, la puso aquí. Al caer la noche otra vez, la nana estaba viendo y alcanzó a verlas, cómo venían de árbol en árbol. Eran varias, pero al decir varias eran 6 u 8, pero luego fueron 10 o 12 y así se fueron sumando, y de pronto ya no eran los árboles, de pronto se pasaron para acá y comenzaron a brincar entre los postes de la reja donde están los corrales, donde se llevan los toros y las vacas. Allí en donde hay estos postes altos iban brincando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, y hubo mucha zozobra, porque luego se fueron acercando un poco más.
Pero la abuela había dejado todo esto y otra vez volvieron los animales, los ladridos, los aullidos, la perra que había en la casa, una perra grande y muy feroz, no paraba de aullar desesperada como loca, y el ruido de los animales era ensordecedor. Al amanecer las cosas estaban muy mal. La abuela dijo que eso era una venganza de las brujas. Habían amanecido varios de los becerritos muertos. De las potrillas más chiquillas también estaban muertas. Habían muerto muchos animalitos. Y se enteraron que allá, en la otra ranchería adelante, había habido otro niño muerto. Eso eran brujas. No quedaba claro cómo es que habían llegado o de dónde, pero eso eran brujas. La abuela lo pensó y rápidamente se preparó. Esa noche habría guerra. Esa noche habría guerra. Mandó traer a todas las mujeres, a las esposas de los trabajadores, las que tuvieran niños pequeños que se vinieran para acá. Juntaron a los chiquillos. Los metieron en un cuarto. Los acomodaron calientitos, bien puestos. Se quedaron ahí unas mujeres rezando. Las demás se salieron y se juntaron en medio de la casa. Y empezaron a rezar. La abuela se sabía una oración antigua. Las 12 verdades del mundo. Las 12 verdades del mundo no se reza así nada más. No es para que te pongas a rezarla cada mañana. Es para cuando la cosa está fea. Cuando viene una tromba, o para bajar las brujas. Y la abuela se había preparado. Eso se lo platicaría muchos años después a Alfredo. Se había preparado, porque eso no se reza en un solo día. Se tiene que ir uno preparado. Ella estaba bien. Comenzó a rezar. Todas las voces, lo más fuerte que se pudiera para hacer que la voz sonara duro. Era imposible dormir ahí, se oía como retumbaba por todas partes las voces tipludas de aquellas mujeres rezando a voz en cuello. Era una especie de letanía que decía una y otra vez tal cosa, tal otra, y así, y así, y así, y así. Horrible aquello. El sonido era tal que los niños estaban espantadísimos, llorando, pidiendo cosas ahí, que alguien los cuidara. Estaban las mujeres también rezando, las ventanas vibraron, se oyó tanto ruido esa noche, los animales no pararon de hacer el ruido raro ese que habían hecho, y toda la noche siguieron ahí. A la mañana siguiente, la abuela se levantó de donde estaba sentada. No habían dormido nada, toda la noche la pasaron haciendo eso. Con los primeros rayos del sol quedaba claro que había estado bien, que había funcionado, porque según contaría la abuela y los peones, allá afuera de la casa del rancho, en donde estaban los corrales, había montones de huellas, montones, y uno de los peones que había estado viendo desde el corral había visto claramente a las bolas de fuego y luego había visto a estas personas salir corriendo. Ya no podían volar, la abuela las había bajado y habían salido corriendo hacia los árboles, hacia el río, y se habían ido. La abuela mandó pintar unas cruces en cada ventana, mandó poner sal, mandó hacer muchas cosas. Le dijo a todas las personas, a las mujeres de los trabajadores, que hicieran lo mismo. Se previnieron, luego vino el cura y hizo misa. No hizo falta ir a perseguir a nadie. La abuela ya sabía. Días después llegó el rumor de que de una ranchería más adelante habían desaparecido unas personas. Habían llegado hacía poco tiempo y eran de fuera. Y esa noche nada más llegaron, se llevaron sus petates o lo que tuvieran y desaparecieron para nunca más volver. Todo el mundo supo que aquellas eran las brujas, pero no solamente eran mujeres, también eran hombres. Habían ido a buscar niños. Usted podrá pensar que son mitos, que son leyendas, que son historias que se contaban. Pero no siempre. Y es que el asunto es así. Se trata de poner protecciones. Las tijeras abiertas tienen dos significados principales. Uno, la cruz. Es la señal de la cruz. Pero el otro es la cruz diagonal. La cruz diagonal era una antigua creencia de las Tlahuelpuchis. Se decía que una Tlahuelpuchi o una Mometzcopinqui, antes de atacar una casa, la preparaban. Y por eso se presentaban primero en los alrededores y luego se iban acercando. Y ya que tenían definido, ya que tenían claro lo que iban a atacar, lo que hacían era brincar sobre de la casa, haciendo una cruz en diagonal. De un lado a otro, regresaban y luego de aquí para allá, formando esta cruz en diagonal. Por eso, en un lugar donde había atacado una de estas brujas, siempre se ponía una cruz de pino en forma diagonal, para avisar a los demás que había habido bruja,
y que había el riesgo porque no se iban así nada más, no iban una sola vez y ya, se quedaban ahí. Al poner las tijeras, les estás avisando que ya sabes que están y que vas a tomar acciones. Y es así como la abuela comenzó con la vieja oración. Y es una oración que tiene algún tiempo. Interesante ese detalle, pero quizá más interesante es el hecho de que en una cierta zona de Tlaxcala, entre 1918 y 1922 hubo 47 niños muertos por mordedura de bruja. Sí. En los registros de fallecimientos de aquella región, en la zona de San Bernardino Contla y en los alrededores, en diferentes poblados, se registraron las muertes de 47 criaturas, principalmente eran niñas. Y esto tiene una razón. Estas criaturas murieron con ciertas marcas particulares que denotaban el ataque de la bruja. Era una época en la que ya se podía decir más o menos de que había muerto una criatura. Y muchas de las otras actas de defunción de los niños eran por fiebres, por alferecía, que era una especie como de epilepsia, por intoxicación, por ahogamiento, por muchas cosas. Pero estos 47 fueron señalados como muertos por ataque de bruja. A principios del siglo XX, entre 1918 y 1922. Y así seguiría durante mucho tiempo aquello contándose. Era una tradición, pero una tradición que creían realmente las personas. Y tan lo creían, que nos han compartido estas historias. ¿Y quiere que le platique otro poco más? Quédese conmigo. La mamá de Evelyn le platicó una historia interesante. Sus padres, su familia es originaria del mexicano estado de Guerrero, en una zona bastante pobre de la costa. Sus padres, oriundos de esta región, eran familias que vivían en casas de palma. Así era muy pobre el asunto. Era rico el que tenía una casa de tabique, porque el resto de la gente tenía casas muy sencillas. La mamá de Evelyn era una de esas familias. El abuelo era un hombre que hacía hamacas, de estas como redes donde uno se acuesta a dormir, en los climas muy tropicales. Era un fabricante de hamacas. Periódicamente iba a vender hamacas a otros pueblos y se quedaba sola la familia. La abuela había muerto algún tiempo atrás. Así es que eran chiquillos, pero el abuelo tenía que irse a trabajar. Frente a ellos había otra familia. Una familia en donde habitaba una mujer extraña. Y era extraña porque era una mujer de piel muy muy blanca, cabello negro y alta. La gente de toda esta zona eran personas muy morenas, en parte por el sol, en parte por la herencia de los grupos étnicos que llegaron ahí primero. Así es que esta señora desentonaba por completo. Pero vivían igual que todos, en una comunidad muy pobre. La señora solo tenía 2 hijos. El hecho es que un día se pierde un hijo, bajo condiciones muy raras. Esa vez la señora los mandó a juntar cosas al campo. No era exactamente la cosecha, sino ir a traer cosas al campo. Eran muy pobres, así es que cada quien agarraba un costalito y se iban a buscar las cosas al campo. El hecho es que los 2 hermanitos se fueron. Pero de pronto, al atardecer, uno de ellos regresó corriendo pidiendo ayuda y describiendo algo increíble. A decir de aquel chiquillo, mientras estaban por ahí juntando cosas, su hermanito menor, más pequeño, se cansó. Se subió en un árbol y estaba en una rama sentadito. Él siguió juntando lo que estaba juntando. Cuando terminó le dijo: «Ya vámonos». Pero en eso el niño aquel comenzó a gritarle: «¡Ayúdame! ¡Me están jalando! ¡Ayúdame!». Él corrió para allá y lo sujetó de los pies para tratar de bajarlo. Pero de pronto se dio cuenta que no podía y que el hermanito ya no solo no estaba en la rama, sino que algo lo estaba jalando. Como si alguien invisible lo estuviera levantando. Por más que él intentaba sujetarlo, sentía que se le iban yendo las fuerzas. Al mismo tiempo que el hermano se iba sintiendo cada vez más como frágil, como suelto, como si se estuviera desmayando. Él luchó todo lo que pudo hasta que ya no pudo más y prefirió salir corriendo a pedir ayuda. Varios hombres que estaban por ahí, entre ellos el abuelo de Evelyn, agarraron machetes, palos y se fueron a buscarlo. Sabían de qué se trataba, ya habían oído de eso. Las brujas estaban en los árboles y el chamaco se fue a subir a un árbol. Se lo llevó una bruja. Lo buscaron por todas partes. Lo buscaron hasta muy entrada la noche. Y al día siguiente lo volvieron a buscar y lo siguieron buscando. No lo encontraron por ninguna parte.
Fueron a levantar una denuncia en la policía, pero no intervino nadie. Era una comunidad marginal de gente muy pobre, así es que realmente a nadie le importó. Pasarían muchos días, hasta que finalmente fueron a encontrar el cuerpecito por allá en una cueva. Estaba completo, nada más, como si se hubiera quedado dormido. Se lo había llevado la bruja. Cuando le avisaron a la mamá y al papá de aquel chamaco que ya lo habían encontrado, era raro. Era raro porque parecía como si ya lo supieran. No como si ya lo esperaran, sino como si ya lo supieran. Hasta el punto en el que, bueno, pues les entregaron el chamaco y lo fueron a enterrar sin mucha pena ni gloria y siguieron con su vida. ¿Y sabe qué? Muy pronto, pero muy pronto, comenzó a irles muy bien, al grado de que pronto ya tuvieron animales propios. La casa se fue mejorando, fue creciendo, fue haciéndose grande. De la casa sencilla aquella ahora había una casa mucho más grande, y era bien curioso porque hasta había una recámara para el muertito. El asunto está en que la mamá de Evelyn, que era una chica sociable, se llevaba bien con esa mujer. Todo el mundo decía que era bruja y que había hecho cosas con su propio hijo. Pero a la mamá de Evelyn, que no tenía mamá, esta señora le parecía lo más cercano a una madre porque era muy cariñosa. Así es que un día el papá ya se tiene que ir y le da miedo dejar solos a los niños. Pasa y se los encarga a la vecina y la vecina le dice que sí, que bienvenidos, que con todo gusto que se queden ahí, sí, allá va toda la pipiolera. A ella le dio gusto que le dieron una habitación para ella sola. Era la habitación del niño muerto. Pero pues era para ella sola. A los otros los juntaron y los metieron en otro cuarto. Decía la mamá de Evelyn que ella se acostó a dormir muy contenta porque además la casa era muy elegante y muy bonita. Era una casa, había camas, había todo. Así es que se acostó a dormir. De pronto en la madrugada sintió claramente que algo la movía, que algo la estaba jaloneando. Se levantó, se incorporó un poco y entonces se dio cuenta que ahí estaba el niño, el muerto. Estaba parado junto a ella diciéndole: quítate de mi cuarto, salte de mi cuarto, pero prendido el chamaco y estaba muerto ya. Entonces esta chiquilla se levantó corriendo y se salió de ahí. Oyeron claramente el portazo y toda la cosa, y entonces salió la señora aquella, la vecina, y le dijo: ¿qué te pasó? Ay, señor, es que fíjese que no te preocupes, chamaco maleducado, ya voy a hablar yo con él, mira, vente a acostar acá. Y la acostó en otro lado. Al día siguiente la fue a ver la señora y le dijo: no te preocupes, ya fue a hablar con el niño. ¿Cómo? Había ido al panteón y le había llamado la atención porque la señora decía que el chamaco ahí seguía, que no se había ido a ninguna parte, aunque estaba muerto. Todo el mundo sabía que era bruja, y que aquellas otras que estaban en los árboles también, y que cuando no la veían en muchos días, es porque se había ido a hacer maldades por allá lejos. Solo que a veces, aparentemente, y siguiendo la tradición antigua, esta gente puede decidir a quién lastima y a quién no. Y a estos niños de enfrente, a sus vecinos de enfrente, les había agarrado cariño. Y no los lastimaba. De hecho, a ella nunca le dio miedo esta señora, aunque sabía quién era y sabía de lo que era capaz. Ahora, no siempre se reúnen, según la creencia, las brujas para hacer daño, simplemente también se reúnen casi por fiesta. Y ese es el caso que nos platica Cel. A ella le tocó ver algo muy raro en la Ciudad de México hace muchos años. Un buen día su familia logró reunir dinero suficiente como para comprar una casa. No era una casa nueva, era una casa más bien como hecha por episodios. De tal manera que había un cuarto, luego otro arriba y un baño general que estaba fuera de la casa. Entonces, para ir al baño, pues tenías que bajarte y salir al patio y cruzar, y ahí estaba el baño. A ella le dieron una de las habitaciones que estaba atrás. Cada una tenía su puerta. Era como si fueran muchos cuartos que alguien hubiera rentado. Pero algo que a ella le gustaba es que este sitio tenía un árbol al frente. Era un árbol muy peculiar. Era un árbol muy grande, seco completamente, no tenía una sola hoja, era un árbol totalmente seco. A ella no le parecía malo eso, le llamaba la atención, se le hacía gracioso ese árbol tan seco, tan feo, en donde ni siquiera los pajaritos llegaban a pararse. Nada.
El asunto está en que va pasando el tiempo y una de esas noches ella se asoma para ir al baño, se baja, lo que sea, cuando de pronto levanta la vista hacia el árbol y ve algo. Es de noche, hay silencio, está todo en calma. El árbol no tiene hojas, así es que lo que esté ahí se ve de inmediato, y con la tenue luz quizá de las farolas de la calle o algo, ella puede distinguir que sentadas en el árbol hay un montón de mujeres, o algo que parece ser mujeres, porque solamente se distinguen las sombras. Son pequeñas, no son personas grandes. Son como sombras pequeñas que dan la idea de sombras de personitas. Sentadas ahí como moviéndose, como haciendo algo. Hay un ruidillo en el ambiente, pero ella no puede entender qué se trata de esto. Ella se queda pasmada viéndolo. Y de pronto, tal parece que aquello se hubiera dado cuenta que las está viendo, que se descuidaron y se dejaron ver o algo similar, y de pronto todo desaparece en medio de una especie de movimiento que se hace el árbol y todo aquello desaparece. Ella se quedó muy espantada. Al día siguiente, cuando se lo platica a su papá le dijo, bueno, es que creo que se sorprendieron tanto como tú de que las hayas descubierto. Con razón la casa se sentía tan pesada. No le hicieron nada. No parece que esa fuera su intención. Más parece simplemente que se habían reunido a platicar o algo. Por si las moscas mandaron cortar el árbol. Cuando ella se dio cuenta, no supo ni quién, pero ya no estaba el árbol. Porque probablemente más de una persona se había dado cuenta de eso. Hoy día es una zona de densa habitación, de densa población, en donde ya no queda mucho que contar, pero en aquel momento, a Cel le tocó verlo. Y no estaba dormida, estaba bien despierta. Así es que por donde se le vea hay historias de este tipo. Y hay una que nos gustó, pero curiosamente no es de México. Esta historia nos la comparte una persona que nos pide el anonimato desde Panamá, la cintura de América. Y él nos comenta una experiencia que vivió hace algunos años, en el año 2003. Él era todavía chico, tenía unos 10 años en ese momento, y por algún motivo su familia se tiene que trasladar hacia un lugar bastante alejado. Es un camino rudo, es un camino difícil, pero algún familiar tiene que ir para allá por alguna razón. Y el papá de nuestro amigo tiene un todoterreno, así es que obviamente se ofrece a llevarlos. El camino es largo, complicado y está lloviendo. Y ahí van todos. De pronto en el camino empieza a haber demasiado barro, demasiada lluvia, hasta el punto en el que el todoterreno se hunde en el fango y no lo pueden mover. Es imposible sacarlo. Está oscuro, está haciendo frío, y no hay momento como para hacer algo, no hay forma de comunicarse. Toman una decisión: caminar. De acuerdo con uno de los parientes que va en el vehículo, caminando a la casa de los abuelos. Ya es poco el camino, es rápido, ya falta poco y allá se pueden quedar, y al día siguiente irán por el vehículo y está bien. Bueno, pues a pesar de todo, el papá agarra a los niños, se carga un niño aquí, el otro de la mano, y se van caminando. Comienzan a caminar en aquel fango que llega casi a la rodilla y bueno, van avanzando penosamente, pero conforme van avanzando, en medio de aquella lluvia, la oscuridad y algún relámpago, escuchan un ruido peculiar. Es una especie de silbido, como si les pasara cerca, pero al mismo tiempo son varios. Se escucha para allá, como algo que silba, y luego otro por acá y otro por acá. Y es cuando la hermanita, que es la que va en brazos del papá, le dice: allá atrás hay un toro y nos viene siguiendo. Por supuesto, es un asunto de miedo, ¿no? O sea, encontrarte un toro en medio del campo a mitad de la noche puede ser peligroso. Así es que el padre voltea y no ve nada. Siguen caminando y es entonces nuestro amigo, que en ese momento tiene unos 10 años, quien voltea y ve el animal aquel. Avanzan un poco, aquel animal avanza un poco, se detienen, aquel animal se detiene. No puede distinguir detalles, solo que es un animal grande, como una gran sombra. Al mismo tiempo siguen oyendo aquellos silbidos raros. Pss, pss. Y empieza la preocupación, por supuesto, porque el tío empieza a decirles: vamos a apresurarnos, ¿qué está pasando? ¿Y sabe qué? El recorrido no era tan largo, pero cuando llevan 1 hora de estar caminando ya están preocupados, ya no saben qué es lo que están haciendo, ya no saben para dónde ir. Hay un enorme temor en este grupo de personas por el frío y por aquellos silbidos raros y la presencia de aquella extraña sombra,
que ya han visto ahí que como que vienen siguiéndolos pero al mismo tiempo no, y de pronto lo ven del otro lado y así, muy raro. En eso, en medio de la soledad aquella, observan unas luces. Son parientes suyos. Vinieron a buscarlos, vienen alarmadísimos porque los esperaban a las 9 de la noche y son las 5 de la mañana. ¿Dónde habían estado todo este tiempo? Habían estado perdidos allí en medio de la soledad, en un camino que era recto hacia la casa de los abuelos. Total, llegan a la casa de los abuelos, les cambian la ropa, les dan algo de tomar caliente y los acuestan a dormir. A la mañana siguiente, comienzan a platicar de aquello. Los tíos, esos que se habían encontrado en el camino con las lámparas, cuando se los encontraron le dijeron: «Oye, allá atrás viene un toro». Pero ellos nunca lo vieron. Cuando le volvieron a decir: «Ahí está el toro, está echado allá», ellos no lo veían, y entonces la niña pequeña les dijo: «Pero si está echado junto a ti», y no lo podían ver. Entonces dijeron: «Corran a la casa. Corran a la casa, estos son brujas». Y empezaron con rezos y con cosas. Cuando llegaron a la casa de los abuelos, los recibieron y los cuidaron. En ese lugar, las brujas, cuando se mueven entre los árboles, hacen ese sonido, el silbido, y van detrás de los niños, y especialmente de los que no están bautizados. La hermanita no estaba bautizada. Así es que se les antojó mucho. Y son las historias que se cuentan acerca de brujas, como usted puede ver. No se trata de algo divertido ni de algo jocoso. No se trata de niñitos con su calabacita pidiendo calaverita, sino de algo a lo que las personas le tenían verdadero miedo, porque creían en esto, creían que existía, y tan lo creían que desde antes de la llegada de los conquistadores españoles a México era una creencia común. Si bien no creían en el satanismo ni en cosas de esas, sino que entendían que era una maldad obligatoria, una especie de designio funesto, pero creían en lo mismo. Y hoy, más de 400 años después, déjeme decirle que en algunos de estos lugares sigue habiendo relatos de personas que vieron o que sufrieron el ataque de una bruja. El último caso de una bruja que fue atrapada en Tlaxcala, México, fue en 1972, una tlahuelpuchi, a la que bajaron rezando las 12 verdades del mundo. No dice qué fue lo que le hicieron, pero es 1972, muy entrado el siglo XX. ¿Usted qué pensaría? ¿Dulce o truco? O mejor tener cuidado y siempre tener a la mano unas grandes tijeras, solo por si acaso. Buenas noches y que descansen en paz.